Hola a todos, el día de hoy estoy muy alegre porque tengo el gusto y el honor de estar junto al doctor Eduardo Polín, quien ustedes pues también conocen por la trayectoria, la experiencia y todo lo que en su momento ha contribuido a la ciencia psicológica hasta el momento. Voy a leerles una breve semblanza de su amplia trayectoria y de su amplio currículum para que los estudiantes de psicología y los alumnos que están comenzando, que ven el canal, pues también puedan conocer un poco al doctor. Él es doctor en psicología por la UNED, máster en investigación en psicología y licenciado en psicología por la misma universidad, psicólogo colegiado, profesor adjunto e investigador de la Universidad Europea de Madrid, profesor tutor en la UNED, cofundador de pues, un laboratorio de entrenamiento, el análisis de la conducta aplicado al entrenamiento. Es profesor de psicología del aprendizaje en cursos especializados y seminarios para adiestradores caninos profesionales, siendo solicitado para impartir la materia y como asesor para importantes centros de referencia nacionales e internacionales. Ha sido ponente invitado en numerosos cursos, seminarios, congresos y eventos científicos, promoviendo la divulgación del estudio científico de la conducta. Es socio titular y miembro activo de la Sociedad por el Avance del Estudio Científico del Comportamiento, SABEC. Actualmente es director asociado de la revista científica Conductual. Eso, entre otras muchas cosas que ha realizado el doctor Eduardo Polín. Doctor Eduardo, pues muchas gracias por concedernos este honor y es un super crack. Muchas gracias a ti, Hugo. Nada, un placer estar aquí y muy agradecido por la oportunidad de, bueno, pues de poder charlar un poquito de estas cosas que tanto nos gustan. Así que nada, muchas gracias y por mi parte encantadísimo. Muy bien, pues vamos a aprovechar al máximo al doctor Eduardo y pues vamos a comenzar, como es de costumbre, saber un poco más acerca de los profesionales en psicología que han estado impactando la psicología científica a nivel mundial, como lo es el doctor. Queremos saber un poco más acerca de usted. ¿Cuáles son los valores profesionales y personales que orientan su práctica profesional? Ahí ya tendríamos que empezar definiendo y clarificando un poquito, ¿no? ¿Qué entendemos por valores? Porque es un término probablemente muy, muy amplio que abarca una gran cantidad de cuestiones muy diferentes. Ciñéndome un poquito a quizá la definición más coloquial que podemos manejar, ¿no? De eso a lo que llamamos valores, pues no creo que me diferencien mucho de los que rigen o al menos deberían regir la práctica de los profesionales de la psicología, ¿no? Donde quiera que estos pues lleven a cabo su quehacer profesional. Eh, Mis valores personales creo que están bastante alineados con los profesionales. De hecho, pues yo diría que de hecho lo profesional ocupa una parte muy importante de mi vida, ¿no? Evidentemente tengo vida fuera de lo profesional, pero es verdad que en la psicología y más específicamente el análisis de la conducta, digamos que impregna mucho todo el área personal de tu vida, a pesar de que hagas cosas fuera del análisis de la conducta, ¿no? Pero es verdad que ya no puedes ver esas cosas, al menos en mi caso, con ojos diferentes. Entonces, creo que mis valores como analista de la conducta son en buena medida los valores que a día de hoy manejo como persona también en otros ámbitos o en otros contextos. Desde luego que sí. ¿No? Y además o sea, es impresionante cómo el doctor Eduardo es un ser humano excepcional. Yo, bueno, lo sigo en las redes sociales, sigo aparte de su trabajo, lo que publica, constantemente lo que nos aporta en diferentes medios y bueno, también pues él ha formado parte de nuestra formación, así, en línea con toda esta virtualidad, algunos cursos de ITECOC y diferentes, también escenarios donde he podido verlo en Psicoflix también, y pues yo considero que él es uno de los grandes que nos está enseñando eh, a, a muchos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a también a comentar algunos aspectos relevantes de su trayectoria académica, cómo es que
usted se interesó por la psicología y hay una historia también muy interesante con respecto a su padre, ¿no? Y que me gustaría también que la audiencia conozca. Sí, bueno, pues mi historia con la psicología comenzó en realidad muy pronto porque es algo que me interesaba, pero es cierto que me interesaba lo que yo creía que era psicología. Yo no tenía ni idea de lo que era psicología hasta que tuve la suerte de saber lo que era la psicología, ¿no? Porque tuve la suerte de coincidir pues, con algunos profesores y otros profesionales que muy pronto me lo enseñaron. Hasta ese momento yo venía de estudiar 2 años ingeniería informática. Yo me había preparado un poco pues, en los estudios previos a la universidad. Me había preparado para estudiar pues, cuestiones relacionadas con ingenierías y este tipo de cuestiones, o incluso las llamadas, no sé si bien o mal, ciencias duras. Y el caso es que tras 2 años estudiando ingeniería, pues me di cuenta de que eso no era lo que a mí en aquel momento me gustaba, no era lo que me interesaba, no me llenaba. Y bueno, pues tomé la decisión de cambiar. Es una decisión que siempre, bueno, en cierto modo cuesta tomar porque, bueno, has estado ya 2 años de tu tiempo, ¿no? Invertidos en otras cosas y no es fácil de un día para otro cambiar. Además, un cambio tan brusco, ¿no? Porque no me cambié de una ingeniería a otra, sino que es que me fui a algo bastante alejado desde el punto de vista académico, al menos inicialmente. Es cierto que a la hora de tomar esta decisión, pues fueron muchos los factores que me ayudaron a hacerlo. Evidentemente hubo una gran cantidad de personas que me ayudaron a hacerlo. Mi pareja de por aquel entonces, que sigue siendo la misma de ahora, me ayudó un montón. Mi familia en general y muy especialmente mi padre me animaron en su momento a no mirar atrás y a luchar por aquello que en aquel momento yo creía que me merecía la pena conocer. Tanto fue así que incluso, pues esta es un poco la anécdota, cuando estuve mirando el plan de estudios, cómo se componía la titulación, las asignaturas que había, estuvo mi padre mirándolo conmigo y le gustó, de hecho le gustó tanto más que a mí, hasta el punto de que decidió empezar a estudiar la carrera conmigo. Y bueno, pues estuvimos estudiando la carrera juntos desde el primer día hasta el último. Fuimos a la par, fuimos a curso por año, fuimos juntos a clase. Es verdad que yo iba o sea, me saqué la carrera en la UNED, como bien dijiste al principio, es una universidad a distancia. Tienes la posibilidad de ir a clases presenciales, aunque son muchas menos clases de las que tienes en cualquier universidad presencial, ¿no? Normalmente tienes pues 1 hora, hora y media de clase por asignatura a la semana. Pero bueno, yo iba con mi padre prácticamente a todas las clases. La verdad que fue una experiencia brutal, a mí me encantó, yo lo disfruté muchísimo. Seguramente fue gracias a él en buena medida que yo pude pues continuar, terminar y a día de hoy pues tener la carrera que me he ido forjando, ¿no? Por el camino, porque es cierto que cuando empecé la titulación yo estaba bastante perdido, una época de mi vida en la que yo desde el punto de vista académico no terminaba de encontrarme, no pintaba muy bien la cosa y desde luego que la mano de mi padre ahí fue muy importante. Yo creo que me ayudó mucho a centrarme un poquito. Y bueno, esto unido a otra serie de cuestiones, es verdad que luego ya en el segundo año, en el momento en el que conocí pues, el análisis de la conducta, ya me enamoré profundamente y ya por suerte no hubo vuelta atrás. Entonces, bueno, es verdad que es una historia que recuerdo con muchísimo cariño, vamos, la recuerdo día a día, porque además, lamentablemente, mi padre falleció en plena pandemia, falleció por causa del maldito coronavirus. Y es cierto pues que a día de hoy lo recuerdo con todavía más cariño, ¿no? Que aquel entonces, pero es verdad que, bueno, entre eso y muchas otras cosas, pues yo estaba muy unido a él, muy unido a él. Y bueno, pues su pérdida supuso, la verdad, un antes y un después en mi vida, del que todavía no me he recompuesto del todo. Es verdad que, bueno, he seguido luchando en la medida de mis posibilidades, he seguido, pues la verdad es que las cuestiones relacionadas con la psicología también me han ayudado mucho en este sentido y no tanto como probablemente alguien pueda pensar, ¿no? En el sentido de, bueno, como psicólogo pues se ayuda a sí mismo, no tanto en ese sentido. Evidentemente uno también tiene herramientas, ¿no? Por ese lado, pero sobre todo ha sido en el sentido de que yo he seguido haciendo cosas, ¿no? Lo he intentado con todas mis fuerzas a pesar de no tener fuerzas en muchos momentos, pero bueno, he ido más o menos apañándome para seguir haciendo cosas que me han mantenido a flote, que me han mantenido vivo. A día de hoy, a pesar de no estar bien del todo todavía, pues sigo un poco aferrándome a eso, ¿no? Al obligarme a seguir haciendo cosas que disfruto, aunque sean pocas, organizármelas y centrarme mucho más en mí en ese sentido, ¿no? Así que, bueno,
esa fue un poco la historia. Así yo conocí la psicología. En segundo de carrera conocí a SABEC, conocí a mi profesor Vicente Pérez, ampliamente conocido también en el mundo de los analistas de la conducta. Conocí a SABEC, conocí a todos sus miembros, fueron quienes me enseñaron de primera mano pues prácticamente todo lo que sé a día de hoy. Y bueno, a quienes también estoy y estaré eternamente agradecido. Que por cierto, esta misma semana tenemos el 10º congreso aquí en Oviedo, en España, que será ya un gusto volver a la presencialidad por fin. Muchas gracias por compartir estas experiencias tan importantes y tan valiosas. Bueno, aquí en el canal estamos conmemorando el 10 de octubre. Ustedes van a ver esta grabación en esta fecha, que se conmemora a nivel mundial la salud psicológica. Entonces, pues el doctor Eduardo es el mejor referente, yo creo, para este tiempo en lo que respecta al análisis de conducta, y muy amablemente se hizo un espacio, porque realmente tenía agenda llena, para poder colaborar y contribuir para este canal. Y le agradezco mucho ese espacio que se ha dado. Al mismo tiempo también el reconocerle pues que muchos de nosotros hemos sido impactados por su vida y también por esa perseverancia que nos estaba mencionando, el hecho de que día a día esté tratando de contribuir a varias personas, a varios estudiantes de psicología, y que esté contribuyendo de una forma también en diferentes sectores, en diferentes ámbitos, para que la ciencia psicológica se dé a conocer. Pues yo creo que es algo muy relevante y que le agradecemos al doctor Eduardo. Al mismo tiempo también vi algunas líneas, estuve revisando las líneas que le escribió su papá, y como un increíble hijo, ¿no? También al mismo tiempo. Entonces, por eso quise también que mencionáramos estos detalles, y le agradezco que nos comparta un poco de esa experiencia, que al final las experiencias humanas, pues nosotros las que vamos viviendo, pues son relevantes, y hay que saberlas saborear y disfrutar, saliendo un poquito de términos técnicos, ¿no? Y bueno, el tema que nos va a apoyar el doctor es la importancia de la psicología científica y el conductismo, siendo él un referente, una persona que pues constantemente está en diferentes medios, en diferentes plataformas, tanto a nivel académico, en diferentes espacios, en diferentes medios de comunicación. Pues pues le agradecemos mucho este tema, ¿no? ¿Cómo es que adquiere el estatus de ciencia la psicología? Tenemos, por ejemplo, como referencia cuando surge el primer laboratorio en psicología, pero bueno, esto a lo mejor fue de algo rudimentario en su momento, pero después vino las aportaciones del conductismo. Entonces, desde su perspectiva, doctor Eduardo, ¿cómo es, cuándo adquiere este estatus de ciencia la psicología? Bueno, es una pregunta demasiado, ¿cómo decirlo? Más que la pregunta sería demasiado atrevido por mi parte, ¿no? Situar como un punto concreto a partir del cual algo adquiere o no adquiere un estatus. Yo, de hecho, no, tampoco creo exactamente que pueda haber un único criterio bajo el cual podamos considerar si algo cae o no cae dentro de eso a lo que llamamos ciencia. Yo creo que al final, cuando hablamos de ciencia o de ciencias, hablamos de una cuestión de grado. Es decir, esos criterios de demarcación científica yo creo que no son tan claros como muchas veces puede parecer, ¿no? Para quien se asoma por primeras veces a este tipo de cuestiones. Yo no sabría decirte si la psicología ha adquirido ese estatus, no lo ha adquirido, y mucho menos en caso positivo cuándo fue eso, ¿no? Yo sí creo, no obstante, que a partir de la irrupción de la psicología conductista, muchas cuestiones que era necesario clarificar empezaron a clarificarse, ¿no? Y se empezó a adoptar una perspectiva que, bajo mi punto de vista, desde luego encaminó claramente toda esa trayectoria que se ha seguido después, y permitió el avance que hemos tenido, permitió
pues que surgieran todas esas líneas de investigación, todos esos programas de investigación científicos, ¿no? Que a día de hoy se consideran científicos con todas las de la ley. Fíjate que yo creo que a día de hoy, si bien es cierto que hay un pluralismo importante dentro de la psicología, y me estoy refiriendo al pluralismo científico, porque no estoy metiendo aquí a otras propuestas que se esconden bajo el paraguas de la psicología y que ni de lejos son psicología, ¿no? Pero sí que hay otras propuestas más allá de la psicología conductista, como por ejemplo pues la psicología cognitiva. Hay mucha parte seria dentro de las ciencias cognitivas, que fíjate, ahí es a donde yo quiero llegar. Creo que uno de los motivos por los que a día de hoy tienen ese estatus y de verdad se les puede considerar programas de investigación científica perfectamente válidos, aunque discrepemos en algunos de los axiomas, yo creo que los motivos principales por los que han adquirido esa posición es precisamente que han adoptado muchos de los presupuestos conductistas. Y yo creo que esto es algo de lo que los conductistas nos tenemos que dar cuenta de una vez como comunidad, ¿no? Y es que hemos estado toda la santa vida exigiendo a los demás que se adhieran a una serie de cuestiones, ¿no? Axiomáticas, una serie de principios filosóficos, y resulta que cuando lo han hecho, o cuando han intentado hacerlo, cuando han ido haciéndolo cada vez mejor, lejos de aproximarnos a eso que se está haciendo para poder de alguna forma, no sé, obtener interacciones ricas en muchos sentidos, hacemos lo contrario, ¿no? Y intentamos buscar el puntito que a lo mejor les falta, que nosotros echamos en falta para poder tirarlo todo por tierra. Y yo creo que esto es un error. Yo creo que a día de hoy muchos de los presupuestos conductistas originales han empezado a asumirse por parte de otros programas de investigación dentro de la psicología. Yo creo que eso es algo que sin el conductismo en su día, sin la irrupción, pero me refiero al conductismo clásico watsoniano, sin esa irrupción en su día, pues francamente no creo que hubiera sido posible. Entonces, yo creo que uno de los éxitos del conductismo precisamente es que a día de hoy existan otras perspectivas que tengan éxito a nivel científico y que no sean conductistas. Yo creo que esto puede resultar paradójico, pero creo firmemente que es así. Por supuesto, hay diferencias, por supuesto hay y debe haber debate, debe haber discusión sana bajo criterios, digamos, serios, ¿no? Pero debe haberla. Y eso no quita para que podamos coexistir diferentes visiones. Habrá quien considere que son cosas diferentes, si una cosa debería estar dentro o no debería estar dentro. Yo de momento en eso no creo que vaya a meterme. No tengo tampoco una opinión muy bien formada. Yo sí me considero un psicólogo conductista, sí creo que lo que hacemos los conductistas se diferencia, ¿no? En general, en cuanto al tipo de cosas que estudiamos, más que nada por una cuestión del tipo de variable dependiente que manejamos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que finalmente marca la diferencia, y no digo que sea peor ni a mejor, sino simplemente es una diferencia. La psicología conductista sigue existiendo y debe seguir existiendo, no para desbancar a las demás, sino para seguir aportando en el mismo sentido en el que ha aportado siempre. Es decir, es que yo percibo que muchos conductistas, muy especialmente jóvenes, y cuando digo jóvenes no me refiero a la edad, me refiero a personas que llevan relativamente poco tiempo, ¿no? Estudiando estas cuestiones. Creo que muchas veces esperan, quizá por culpa de quienes han llevado más tiempo, que a lo mejor han transmitido un mensaje erróneo, esperan quizá un resultado casi en términos belicistas, ¿no? De quién gana. Estos son batallas y al final uno tiene que ganar y tiene que imponerse a los demás. Es que la ciencia no funciona así. Es que si algo nos ha demostrado la historia es que en ciencia no hay sustituciones lineales, ¿no? A lo largo del tiempo de unos paradigmas por encima de otros o de unos programas por encima de otros. Es decir, las cosas son mucho más complejas en un sentido temporal, digamos, ¿no? Y no podía ser otra cosa en el caso de la psicología, que tenemos una ciencia pues probablemente de las más complejas que haya, si no la que más. Entonces, yo aquí creo que tenemos que ser inteligentes, y mira que odio utilizar el término, pero creo que se va a entender bien lo que quiero decir, a la hora de saber valorar cuáles son los éxitos reales del conductismo. Y los éxitos reales del conductismo ni son ni tienen por qué ser desbancar a nadie, ni son ni tienen por qué ser quitar la razón, ni ganar todos los debates a los demás. No tiene por qué ser eso. Tiene que ser sencillamente seguir haciendo lo que hacemos en un sentido científico, quiero decir, científico de base, seguir estudiando el comportamiento, seguir yendo a la raíz, a los principios, muy especialmente a los que rigen el aprendizaje. Y creo que de esta forma vamos a ser capaces de nutrir a muchas otras aproximaciones. Y es que esto es muy valioso. Es que de hecho creo que si no abogamos por esto, finalmente moriremos. Quizá de éxito, pero moriremos. Y creo que no debemos, la sociedad no se lo merece y no nos lo podemos permitir. Genial, genial.
pues, como están notando algunos estudiantes que andan por aquí, se dan cuenta de la precisión que caracteriza al doctor Eduardo, cómo nos va manejando diferentes elementos que son sumamente importantes en la psicología. Es una de las cosas que él tiene mucha precisión en lo que nos comenta. Y bueno, también que si nos puede compartir un poco acerca de la importancia de la filosofía de la ciencia y cómo el desarrollo y la comprensión de esta filosofía puede dar paso a comprender un poco más el conductismo. Hombre, a ver, como tema general, la filosofía de la ciencia es que es esencial. Es que la filosofía de la ciencia está presente en la ciencia, lo sepamos o no lo sepamos, lo queramos o no lo queramos, nos guste o no nos guste. Es decir, no creo que sean cosas que se puedan separar, ¿no? O sea, siempre que hay ciencia, necesariamente hay filosofía. Y otra cosa es que quien lleve a cabo ciencia, lo sepa o no lo sepa, le guste o no le guste, lo quiera o no lo quiera. Pero evidentemente la filosofía está ahí. Todos tenemos alguna posición filosófica respecto a cómo son las cosas. Todos partimos de algunos supuestos que no necesariamente son, digamos, empíricamente verificables, ¿no? Hay axiomas de los que todo el mundo parte, hay supuestos, hay principios, hay cosas que damos por supuestas y que así debe ser, porque algunas de las cosas que subyacen a todo quehacer científico no son comprobables, ¿no? Pero cosas tan sencillas como existe una realidad. Esa realidad es material. Bueno, pues esto es objeto de debate, porque es que eso es algo que no se puede verificar de manera empírica, ¿no? O sea, o lo asumo o no lo asumo, o asumo una cosa o asumo la otra. Cosas que pueden parecer triviales en un principio no lo son en absoluto cuando después nos ponemos a desarrollar procedimientos que nos permitan obtener conocimiento sobre aquello, ¿no? Entonces es muy importante partir de presupuestos que no solamente cumplan una coherencia, digamos, lógica, ¿no? Sino que además resulten ser más plausibles que otros. Yo creo que esta es una de las claves. Muchas veces cuando se habla de filosofía y no se matizan estas cuestiones, puede quedarle a la persona que nos esté escuchando, a alguien que pueda leer, ¿no?, sobre estos temas, le puede quedar un poco la idea de que aquí cualquier cosa vale, ¿no? Hay como una idea un poco extendida a nivel social de que la filosofía es una especie de todo vale, es una especie de, bueno, pues aquí como esto no es comprobable, pues cada uno que diga lo que le dé la gana. No es exactamente así. Evidentemente cada uno puede decir lo que le dé la gana, pero no todas las cosas van a ser igualmente válidas que otras. Lógicamente hay presupuestos que son más plausibles que otros y el conductismo particularmente, cuando surgió, propuso aplicar algunos de los, digamos, principios filosóficos que suelen aplicarse en el resto de ciencias a la hora de hacer psicología, ¿no? Lo que dijo fue lo que si queremos obtener digamos, procedimientos científicos para generar conocimiento al respecto de lo que nos interesa a los psicólogos, pues no vayamos a diseñar procedimientos que se alejen, tanto metodológica como conceptual como filosóficamente, de los que emplean en otras ciencias donde sí funciona aquello, ¿no? Entonces, la idea era sencilla, vamos a hacer lo que hacen otros científicos, solo que aplicado a lo que nos interesa a nosotros. No vamos a hacer cosas diferentes solo por el hecho de que la conducta sea una cosa diferente o de que, vamos a decirlo así, las variables psicológicas sean diferentes. Entonces, creo que además la filosofía de la ciencia, bueno, en realidad como todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero quizá esto muy especialmente, hay que interpretarlo en función del contexto histórico en el que estas cosas se aplican, ¿no? Yo creo que estas cuestiones tenían mucho valor a principios del siglo XX, muchísimo valor. Es decir, esto es algo que no se contemplaba demasiado y realmente fue la psicología conductista de las primeras en empezar a poner sobre la mesa la importancia de estas cuestiones, ¿no? Para llevar a cabo ciencia. A día de hoy probablemente eso esté bastante más asumido de lo que estaba por aquel entonces. Entonces, quizá a día de hoy no hay que poner el foco tanto en esas cuestiones tan generales y a lo mejor hay que ceñirse un poquito más a lo específico, ¿no? Ahí es donde está el debate y creo que los conductistas debemos, y me incluyo el primero, actualizarnos mucho en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay debates de a día de hoy a los que no podemos y sobre todo no debemos responder con debates pasados. No porque lo pasado sea peor, insisto, sino porque lo pasado ocurrió en un contexto diferente que no es el contexto actual. Sencillamente es por eso. Y no creo que se entienda la idea de que las cosas anteriores son peores o se han quedado obsoletas, ni muchísimo menos. De hecho, los presupuestos filosóficos conductistas, ¿no? El hecho de considerar que lo que debemos aplicar en la psicología al estudiar la conducta son, mejor dicho, presupuestos monistas, materialistas y deterministas,
Eso es algo que a día de hoy, bajo mi punto de vista, sigue plenamente vigente, ¿no? Lo que pasa es que esos presupuestos ya los están aplicando otras psicologías que no son conductistas. Entonces, el debate ahí tiene que ir por otro lado, ¿no? También creo que deben ser esas otras propuestas las que tengan que clarificar, ¿no? Qué es lo que las diferencia de propuestas conductistas y no nosotros. Pero nosotros debemos estar en ese debate y no en el anterior. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero en cualquier caso, la filosofía de la ciencia es absolutamente atemporal en ese sentido, ¿no? Es importante siempre, y como todo lo que hacemos los seres vivos, hay que interpretarlo en función de su contexto. Por supuesto, su contexto histórico, su contexto social, incluso su contexto político en muchas ocasiones, etcétera. Ok, en una ocasión tuve la oportunidad de conversar con un doctor de acá, de mi país, de México, y en la conversación me comentaba un punto que orienta esta pregunta que sigue, ¿no? Me decía que a veces las controversias se daban porque no había un objeto claro, un objeto de estudio preciso en psicología. Entonces, de ahí, pues, será importante formular este objeto de estudio preciso en la psicología y qué importancia tiene la precisión terminológica y las aportaciones del conductismo para lograrlo. Hombre, yo creo que clarificar el objeto, bueno, algunos filósofos de la ciencia hablarían más que de objeto de estudio, hablarían de dominio de estudio, ¿no? Para hacer referencia a un campo quizá más amplio, no a algo, no a un objeto como tal, ¿no? Pero evidentemente es necesario clarificar aquello que una ciencia estudia, o sea, eso es evidente. Yo creo que a día de hoy, en psicología científica, evidentemente, no insisto en que aquí excluyo absolutamente a propuestas que se salgan de esto, ¿no? Porque eso serán otra cosa, pero no son psicología científica. Quienes sí podemos considerar que son psicología científica, creo que tenemos bastante más claro de lo que se suele dar a entender cuál es nuestro objeto de estudio. Es decir, yo creo que el hecho de que el objeto de estudio de la psicología es el comportamiento, yo creo que está fuera de toda duda, pero ya no solamente por parte de conductistas. Es verdad que psicólogos cognitivos probablemente van a añadir y la cognición. Pero fíjate que estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, demos definiciones diferentes o no demos definiciones diferentes, lo tenemos delimitado. Es decir, yo creo que tenemos un dominio de estudio claro, ¿no? En lo que muchos llamamos conducta, y otros incluyen la cognición, deben ser ellos quienes especifiquen a qué se refieren, por qué es diferente de la conducta, pero estamos hablando ya de cosas muy concretas. Fíjate que ya no es todo como era, ¿no? Hace muchos años, que desde luego tenía, digamos, un carácter mucho más abstracto del que a día de hoy tiene, para mí sin duda. Entonces, ¿es importante clarificarlo? Sí, es importante clarificarlo, pero en cualquier caso, yo creo que debemos fijarnos sobre todo en lo que estas propuestas comparten. Yo creo que el hecho de que la psicología estudie la conducta, insisto, es algo que está fuera de toda duda en cualquier enfoque científico. Yo creo que es el principal, digamos, objeto de estudio, si queremos llamarlo así. Creo que, y esto lo digo como conductista, creo que considerar la conducta como nuestro objeto de estudio, no principal, sino único, y entendiendo conducta en un sentido amplio, evidentemente, ayuda. Yo creo firmemente que es más útil. Creo que seguir esas directrices, seguir esos presupuestos, ha dado lugar a ciencia de muy buena calidad. Yo creo que si no es porque se hubieran asumido esos presupuestos, no se hubiese investigado todo lo que se investigó en los años 40, muy especialmente en los 50 y en los 60, sobre análisis experimental del comportamiento. Y yo creo que eso es, ese tipo de trabajos tiene un valor incalculable. Hasta el punto, y esto se menciona muy poco, de que muchos de estos fenómenos, no todos, pero sí que es verdad que comparativamente hablando, cuando hablamos de vamos a decirlo en un sentido amplio, la psicología del aprendizaje, es verdad que mucha de ella se ha desarrollado bajo presupuestos conductistas, no toda, porque es verdad que hay mucho psicólogo cognitivo que ha estado ahí metido, algunos muy famosos, ¿no? Mira, por ejemplo, Rescorla. O sea, Rescorla está lejos de ser un psicólogo conductista, a pesar de que, procedimentalmente hablando, podamos llamarle conductista metodológico, ¿no? Pero desde luego que es un ejemplo de un autor que no se adhiere a los presupuestos conductistas radicales, ni muchísimo menos. Hablo ahora en un sentido skinneriano. Sin embargo, creo que toda esa investigación que se hizo ahí, que iba guiada por presupuestos conductistas en su inmensa mayoría, ha dado lugar a la generación de un conocimiento muy sólido. Y lo que quería recalcar es que ahora que se habla tanto de la crisis de replicación en psicología y en otras ciencias,
yo creo que señalamos muy poco que esa crisis de replicación no impacta por igual a todas las áreas de la psicología. Es decir, yo creo que hay fenómenos, ¿no?, relacionados con el aprendizaje, fenómenos conductuales que tienen un respaldo, en cuanto a replicación me refiero, enorme. Es que hay fenómenos que tienen que ver con el aprendizaje que se replican todos los días en todos los laboratorios conductuales del mundo. Es decir, es que no es justo poner esto al nivel de otras áreas de la psicología donde se ha visto que efectivamente hay fenómenos pues, que no se replican como se esperaba, ¿verdad? Yo creo que esto habla muy bien de los presupuestos filosóficos que han guiado el desarrollo de procedimientos para la generación de ese conocimiento, ¿no? O sea, al final, yo creo que la filosofía de la ciencia, donde impacta realmente o donde debe impactar diferencialmente de verdad, es precisamente en eso, ¿no? En la metodología que se emplea, en la rigurosidad, en la obtención de datos, en el cuidado de los diseños experimentales. O sea, yo creo que al final, cuando uno tiene un buen control experimental, es que eso en ocasiones es mucho más poderoso que la aplicación de estadística sofisticada, ¿no? O sea, y creo que ahí los analistas de la conducta en su momento lideraron todo esto que estoy diciendo. El empleo de diseños de caso único fue tremendamente útil, fue tremendamente potente en estos términos, ¿no? Ha dado lugar a mucho conocimiento de muy buena calidad que soporta la replicación con mucha fluidez. Y esto hay que señalarlo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Entonces, la importancia del conductismo, para mí, hilándolo con todo lo que veníamos ya hablando de antes, es esencial, sobre todo en eso. Fíjate que ya no es una cuestión de tener razón, es una cuestión de los presupuestos de los que yo parto permiten obtener conocimiento de calidad. Y puede que haya otros que también permitan obtener. Es decir, que es que no tiene por qué estar reñido. Excelente. Y bueno, de ahí partimos a algunas aportaciones del conductismo, que nos habla un poco acerca del condicionamiento clásico y las aportaciones que ha tenido a la ciencia psicológica y a lograr estas precisiones terminológicas. Pues fíjate, el condicionamiento clásico es precisamente un caso en el que creo que se ha hecho ciencia de muy buena calidad y no toda ha sido llevada a cabo por conductistas. De hecho, no creo que ni siquiera una mayor parte. Fíjate que los orígenes del estudio del condicionamiento clásico se remontan a la reflexología rusa, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX, finales, Iván Pavlov, Sechenov, Bechterev, muchos otros autores, ¿no? Que eran fisiólogos que se encargaban de estudiar pues, cosas muy parecidas, algunas de las que estudian algunos psicólogos, pero que no era psicología propiamente dicha, ¿no? Y que toparon con esto, es decir, se dieron de bruces de pronto con un fenómeno interesante, que es el condicionamiento clásico y, bueno, todo lo que vino después. Fíjate que las primeras preparaciones experimentales fueron llevadas a cabo por fisiólogos. No es que no fueran llevadas a cabo por conductistas, es que no fueron llevadas a cabo ni por psicólogos. Esto es importante señalarlo. Hay quien sitúa a Pavlov como un psicólogo conductista. Pavlov ni era psicólogo ni era conductista. De hecho, Pavlov era relativamente crítico con muchos de los presupuestos conductistas. Y esto está ahí, ¿no? Hay documentos que lo corroboran de una manera muy clara. Pavlov a día de hoy dudo mucho que fuera conductista. Seguramente sería mucho más afín a algunos desarrollos que empezaron en el conductismo metodológico y que finalmente derivaron en la psicología cognitiva. Yo estoy bastante seguro de esto, sin estarlo al 100%, porque yo no estoy seguro al 100% de nada. Eso vaya por delante. Pero fíjate que ahí se marcó la pauta del tipo de procedimientos de preparaciones experimentales que se iban a llevar a cabo después. Muchas fueron llevadas a cabo por psicólogos conductistas, otras no tanto. De hecho, un punto importante en el desarrollo y sobre todo en la comprensión del condicionamiento clásico vino en el momento en el que se empezaron a desarrollar modelos formales, ¿no? Modelos matemáticos. Muchos de estos modelos los llevaron a cabo psicólogos cognitivos y de hecho Rescorla, ¿no? El famoso modelo de Rescorla y Wagner, que es uno de ellos, pues es un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo. Es decir, que al final este es un caso de un fenómeno, bueno, de un mecanismo de aprendizaje, ¿no? Muy amplio, muy importante para la psicología, que lo ha estudiado evidentemente la psicología del aprendizaje, pero que no siempre lo han estudiado conductistas. Ha habido muchos psicólogos de corte más asociacionista, podríamos decir, que se ha interesado por su estudio. A día de hoy, de hecho, creo que esto sigue ocurriendo. Creo que es mucho más probable encontrar psicólogos cognitivos haciendo investigación sobre condicionamiento clásico que psicólogos conductistas que casi siempre tradicionalmente han puesto mucho más la lupa, digamos, en el condicionamiento operante, ¿no? Que es ese otro gran mecanismo. Ahora bien, dicho esto, creo que la importancia del condicionamiento clásico para la psicología está fuera de toda duda.
no solamente, aunque para mí es de lo más importante, desde luego, para la comprensión a nivel básico, ¿no? De un mecanismo de aprendizaje tan importante que rige tantas cosas, tantos aspectos tan importantes de nuestra vida, de nuestro día a día. Es que el condicionamiento clásico es el principal mecanismo a través del cual se genera nuestro mundo emocional, por así decirlo, ¿no? Y para que todo el mundo nos entienda. El hecho de que aprendamos a responder emocionalmente a las diferentes circunstancias, a los diferentes estímulos ante diferentes personas, situaciones, etcétera, en muy buena medida viene determinado por procesos que se basan en el condicionamiento clásico como mecanismo de aprendizaje general. Entonces, comprender esto es esencial si queremos entender lo que somos, o al menos una buena parte importante de lo que somos. Pero es que no queda ahí la cosa, es que resulta que gracias a que hemos ido cada vez más y mejor comprendiendo qué es eso del condicionamiento clásico, hemos sido cada vez más y mejor capaces, por así decirlo, de desarrollar tecnología al respecto. Es decir, con desarrollar tecnología me refiero a desarrollar técnicas, desarrollar protocolos, procedimientos de intervención, es decir, de aplicar todo eso a situaciones concretas donde podemos intervenir, ¿no? Como profesionales, ya sea en el área clínica, ya sea en el área educativa, organizacional, en entrenamiento de animales no humanos, en cualquier lugar donde haya un organismo vivo comportándose, pues seguramente, si alguien sabe de condicionamiento clásico, podrá aportar algo, ¿no? Al respecto en ese contexto. Y bueno, pues ahí están muchas técnicas que tú lo sabrás incluso mejor que yo, que se emplean frecuentemente, ¿no? En terapia de conducta, pues las técnicas de exposición, que no exclusivamente, pero sí en buena medida, pues digamos que se basan en el condicionamiento clásico, ¿no? Es una piedra angular muy clara en las terapias de exposición. Procesos como puede ser el contracondicionamiento, la extinción clásica, en fin, son fenómenos que ocurren en ese tipo de contextos terapéuticos, digamos, que ocurren de una manera planificada, que ocurren para alcanzar objetivos, para mejorar la calidad de vida de esas personas y que se basan en el condicionamiento clásico. Entonces, yo creo que con esto lo estoy diciendo todo, ¿no? O sea, no solamente nos permite entendernos mejor, sino que es que nos permite también ayudar a solucionar situaciones problemáticas, pues gracias a este conocimiento. Y eso, desde luego, que no tiene precio. Y a lo que a mí sí me gustaría animar a la gente que nos pueda escuchar es a no pensar que porque sepamos ya mucho lo sabemos todo. Es decir, yo, quien me haya escuchado otras veces, me habrá escuchado muchas veces decir que tenemos que presumir más de lo que sabemos. Y esto es cierto, yo lo pienso. Yo creo que de verdad los psicólogos presumimos muy poquito de lo mucho que ya sabemos sobre aprendizaje. Se me ha cortado, ¿me sigues viendo? Sí, ahora se ve bien. Y de verdad lo pienso, que los psicólogos deberíamos presumir más de lo que ya sabemos, ¿no? Porque siempre estamos lanzando el mensaje de que nos queda mucho por saber, lo nuestro es toda una incógnita, ¿no? Porque el cerebro, porque tal, porque no sabemos nada, que eso está muy bien y que está muy bien adoptar una posición de humildad, ¿no? y de modestia en ese sentido, porque es cierto, nos queda y nos debe quedar mucho por saber, así tiene que ser. Pero es que yo escucho muy poco presumir de lo mucho que ya sabemos. Y esto es cierto, ¿no? Esto hay que reivindicarlo. Sabemos mucho ya acerca de cómo funciona la conducta, de cómo funciona el aprendizaje. Y eso no tiene por qué estar reñido con el hecho de que nos quede todavía mucho por saber. Entonces, yo sí, desde aquí me gustaría animar a que la gente, por un lado, sepa apreciar el hecho de que ya sabemos muchas cosas, en este caso sobre condicionamiento clásico, pero también sobre el operante, pero que eso no nos haga pensar que ya hemos terminado. Es decir, que yo creo que no debemos dejar de lado la importancia nunca de la ciencia básica. Es decir, de condicionamiento clásico se sigue investigando a día de hoy y se siguen descubriendo cosas interesantes, importantes y cada vez más y más, digamos, más específicas, ¿no? Porque sabemos mucho del funcionamiento general, pero cada vez sabemos cosas nuevas, ¿no? Sobre aspectos específicos, fenómenos específicos. Cada vez vamos sabiendo más y mejor también cómo se relaciona todo esto con otras áreas, como puede ser la neurociencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante. De hecho, el conocer las leyes del aprendizaje, creo que en última instancia también debería ponernos en contacto con otros profesionales que están actualmente liderando, digamos, la vanguardia de los avances tecnológicos, por ejemplo, en desarrollo de inteligencia artificial, en desarrollo de todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la robótica en general. Creo que ahí los analistas de la conducta no estamos diciendo nada para lo mucho que podríamos estar diciendo. Y esto pasa por seguir investigando y cada vez más y cada vez más y cada vez mejor. Excelente, doctor. Y bueno, algunas aportaciones también del conductismo operante
porque, bueno, es sumamente relevante también. Pues fíjate, el condicionamiento operante, como ese otro gran mecanismo de aprendizaje, sí que ha sido un mecanismo que principalmente, hasta donde yo sé, ha sido estudiado por analistas de la conducta, bajo presupuestos conductistas, no exclusivamente, insisto, también ha habido otras aproximaciones, psicología cognitiva, de corte asociacionista, que se han interesado también por su estudio, pero es verdad que normalmente ha sido algo diferente y creo que al menos durante buena parte del siglo pasado, fue mayoritario el enfoque, digamos, analítico-conductual. A día de hoy es cierto que los analistas de la conducta seguimos muy metidos en el estudio del condicionamiento operante. Creo que a día de hoy lo que nos falta principalmente es comunicación con otras áreas, porque me consta que hay otros profesionales, incluso de fuera de la psicología, que están redescubriendo el condicionamiento operante a día de hoy, ¿no? Es que salió hace poco, no recuerdo cuándo fue, un artículo publicado que fue muy sonado, que resulta que demostraban que ciertas interacciones a través de redes sociales incrementaban la conducta de estar en las redes sociales, ¿no? Es decir, que estamos en el siglo XXI redescubriendo el condicionamiento operante y ¿qué ha pasado ahí? Es decir, ¿por qué esa gente no sabía lo que era el condicionamiento operante? ¿Por qué es una sorpresa encontrar eso, ¿no? Esto lo digo muchas veces, creo que se invierten muchos recursos en investigación, en ocasiones, de una manera, no sé ni cómo catalogarla, ¿no? Porque nos empeñamos muchas veces en pos de la evidencia científica, que a veces es una palabra que ojo, es muy necesaria, pero creo que muchas veces llena más la boca de lo que realmente podemos abarcar para después tragar, ¿no? Y en muchas ocasiones se nos llena la boca con la evidencia científica y se hacen cosas que, pues, bajo mi punto de vista, es que son irrelevantes, ¿no? Como por ejemplo, tratar de ver si existe el condicionamiento operante cuando un humano está interactuando con otro humano a través de una red social. Pues evidentemente. O sea, el demostrar esto es como intentar demostrar que existe, yo qué sé, la fuerza gravitatoria pues yo qué sé, en el país que se te ocurra, donde nunca se haya estudiado. Pues damos por hecho que está, ¿no? O sea, hay cosas que, en fin, que con un poquito más de comunicación, pues creo que se podrían hacer pues cosas mejores, ¿no? Con esos recursos de las que algunas veces se hace. Entonces, creo que el conductismo ha aportado mucho al estudio del condicionamiento operante y uno de los retos que tiene a día de hoy, además de seguir investigando sobre todo eso que tiene que ver con el condicionamiento operante, es, como decía, llegar a otros sitios, ¿no? Salir de las fronteras de donde siempre hemos estado encerrados y llevarlo a otros sitios. Creo que tenemos mucho que ofrecer al mundo y cuando digo al mundo ya no digo en primer lugar a la sociedad, ¿no? Sino que me refiero en primer lugar sobre todo a otras disciplinas científicas. Creo que estamos bastante arrinconados. También creo que sería injusto decir esto sin al mismo tiempo señalar, bueno, pues que ha habido también muchos factores a lo largo de la historia y que siguen vigentes a día de hoy que han hecho muy difícil esa tarea, ¿no? Que esto también creo que es importante decirlo porque es verdad que esto se ha convertido ya casi en un cliché, ¿no? Lo de los conductistas no saben comunicarse, los conductistas no saben de analizar su propia conducta, no son capaces de comunicarse con otros, no tienen buen marketing, he llegado a escuchar muchas veces, ¿no? No son buenos a la hora de vender sus ideas. Bueno, lo que es muy poco conductista es decirle a alguien que es bueno o es malo en algo, ¿no? Eso sí que es muy poco conductista. Es decir, señores, señoras, identifiquemos las variables de las cuales esa falta de marketing es función, porque a lo mejor no llevamos más de una sorpresa, porque a lo mejor resulta que ha habido muchos esfuerzos por comunicarnos más y mejor con otros profesionales que no han recibido la atención que merecían o que incluso han sido bloqueados, ¿no? No es cuestión de que venga yo aquí a llorar ni a victimizar, pero que creo que esto es algo que también se tiene que tener en cuenta. A día de hoy, de hecho, el sistema, digamos, de producción científica, todo lo que hay en torno a las editoriales, ¿no? A las revistas científicas, etcétera. Bueno, lo que ya conocemos todos es un auténtico desastre, no hay por dónde cogerlo. Es un sistema absolutamente perverso, a través del cual pringamos la mayoría y se están forrando unos pocos, ¿no? A costa en fin, es una auténtica, no sé, es que no sé ni cómo catalogarlo, no es una vergüenza muchas de las cosas que ocurren ahí. Es un sistema que particularmente a algunos sectores minoritarios, como somos los analistas de la conducta, nos afecta mucho más que a otros. Es decir, nosotros que ya de por sí somos una comunidad pequeña, ¿no? Que nuestra aspiración a la hora de publicar un trabajo, por ejemplo, pues abarca muy pocas revistas, abarca muy pocas opciones en comparación con otros psicólogos, ¿no? Que tienen pues cientos de opciones donde poder
elegir publicar sus trabajos, nosotros ya estamos muy relegados. Cuando ya estás relegado, el sistema actual automáticamente te relega más, porque lo que se premia es el número de citas, lo que se premia es que la revista tenga un factor de impacto que se basa principalmente en el número de citas. Entonces, al final, el mensaje que está llegando es las revistas que no tienen según qué niveles, ¿no? Qué factores de impacto, qué repercusión, automáticamente se entienden como que esa ciencia no es buena, ¿no? Y la ciencia buena es la que es top, la que es vanguardia, la que está de moda, digamos, ¿no? La que todo el mundo hace, la que de verdad tiene repercusión. Claro, realmente que el hecho de que haya poca gente hablando sobre un determinado tema no quiere decir que la ciencia que se haga sobre ese tema sea mala. Y mucho menos, que esto es lo que me preocupa, y mucho menos quiere decir que esa ciencia sea inútil. Creo que el mundo se está perdiendo una oportunidad de oro y que nosotros la estamos también perdiendo en tanto que no somos capaces, ¿no?, de sobreponernos a esta situación. Creo que hay que empezar a buscar alternativas, ¿no? Y hay unas cuantas, pero bueno, no voy a ponerme ahora a comentar todo eso, pero sí creo que es algo sobre lo que deberíamos reflexionar como comunidad, ¿no? Y ver de qué maneras podemos estar presentes en otros ámbitos que nos permitan desarrollarnos más y mejor y, en última instancia, tener acceso a más recursos para que de esta manera pues podamos serle todo lo útiles que podríamos serle a la sociedad en la que vivimos. Magnífico. Sí, ahora sí que la contribución a nivel social, individual, en los diferentes ámbitos de la psicología, pues es sumamente relevante. Ahora, hay algunas cuestiones que tienen que ver con mitos del conductismo. Y yo creo que el doctor Eduardo es uno de los más importantes referentes que nos ha ayudado a comprender mejor el conductismo entre varias personalidades de SABEC. Ellos y hay varios compañeros, pero en este caso, dentro de lo que es el ámbito de la red social, es cierto, todo este trabajo que ya ha llevado a cabo el doctor Eduardo Polín. Y en ese sentido, hay algunos mitos sobre el uso del término castigo en el conductismo y en el conductismo en general. Ya nos hablaba él acerca de algunos puntos que tienen que ver con eso, pero es un asunto que luego a veces surge en psicólogos que vienen de otras tradiciones, ¿no? Entonces, no sé si nos pueda comentar un poco acerca de estos mitos de usar este término castigo, que se ha muchas veces confundido, ¿no? Con violencia, con daño, y que no es nada que ver con eso. Sí, efectivamente, hay mucho mito con el tema del castigo. Fíjate que tú señalas que es un mito que principalmente afecta a otros psicólogos de otras aproximaciones. Estoy de acuerdo en que principalmente afecta ahí, pero cuidado que afecta también a la lista de la conducta, ¿eh? Yo lo he visto muy extensamente cómo afecta también a la lista de la conducta, porque fíjate, yo creo que hay dos razones fundamentales que nos ayudan a entender lo que pasa. En primer lugar, es lo obvio, ¿no? Estamos utilizando un término, castigo, que ya tiene pues, un significado a nivel popular que difiere sustancialmente del que tiene o debería tener a nivel técnico. Es el mismo término, diferentes significados en distintos contextos, pero quien es científico también es persona en el otro contexto y, por lo tanto, no siempre es tan sencillo el intercambiar el significado de los términos de una manera fluida. Esto no es tan sencillo como parece, por más que te lo digan, ¿no? Al final, uno viene con las concepciones que viene y inevitablemente pues eso impregna muchas de las cosas que dice y que hace en general. Entonces, yo creo que uno de los primeros problemas viene de ahí, viene del término que se ha elegido para designar un procedimiento operante, ¿no? que redunda en la disminución de la probabilidad de emisión de una respuesta en el futuro en situaciones parecidas a la que se está exponiendo en el presente. Yo llevo ya un tiempo pensando que en realidad hay una alternativa muy sencilla, terminológica quiero decir, que sería el empleo del término debilitamiento para hablar de castigo. Es decir, igual que tenemos el término reforzamiento para hablar de conductas cuya probabilidad de emisión aumenta, debilitamiento sería lo contrario. Es un término mucho más neutro, mucho más, ¿no?, más claro, más dirigido a la conducta que al individuo, por tanto mucho menos malinterpretable, y al mismo tiempo
es un término que es análogo al término de reforzamiento en el sentido de que tenemos la variante para designar al procedimiento, ¿no? Reforzamiento, debilitamiento, y la variante para designar al estímulo consecuente, reforzador, debilitador. Y yo creo que sería un término mucho más claro que evitaría muchos de los malos entendidos que ha habido, desde luego. Pero fíjate que creo que hay otro tema que suele pasarse mucho por alto y que creo que es de vital importancia también. Y esto tiene que ver con la investigación básica y con la brecha que a menudo ha habido, ¿no?, con el mundo aplicado, digamos. En investigación básica, cuando se han estudiado programas de reforzamiento, ¿cuál ha sido el estímulo que principalmente se ha utilizado como reforzador? Pues se ha utilizado comida, ¿no? Cuando se han hecho modelos con animales no humanos, se utiliza comida o agua, pero fundamentalmente comida. Es decir, es un reforzador primario, es desde el punto de vista respondiente un estímulo incondicionado apetitivo, y se ha utilizado ese estímulo pues porque básicamente es el estímulo que se ha visto que nos permite ver esos fenómenos de una forma más limpia, más clara. Por eso se ha estudiado ese. No estamos diciendo, evidentemente, que para que haya reforzamiento tiene que haber comida, ni mucho menos, aquí es donde está la trampa, ni mucho menos estamos diciendo que para que haya reforzamiento nos tenga que gustar eso que viene después. Es decir, ahí hay un problema muy grande cuando los conductistas que supuestamente nos abstraemos un poco del componente emocional, no porque no sea importante, sino para explicar el comportamiento, y al final caemos en esa misma trampa una y otra vez, utilizando el término apetitivo para designar lo que nos gusta, en lugar de utilizando el término apetitivo para designar estímulos que de manera incondicionada generan reacciones de aproximación. Es decir, fíjate que son significados muy distintos. ¿Y por qué te hablo del reforzamiento? Porque creo que ahora se va a entender muy fácil con el castigo. Si bien el reforzamiento se ha investigado principalmente con comida como estímulo consecuente, ¿con qué se ha investigado el castigo? Pues el castigo, por las mismas razones por las que el reforzamiento se investigó con comida, se ha utilizado frecuentemente en contextos de laboratorio descargas eléctricas, ¿no? Las descargas eléctricas que son consideradas un estímulo incondicionado aversivo, ¿no? Porque de forma incondicionada, es decir, sin necesidad de aprendizaje por parte del individuo, son estímulos que elicitan respuestas defensivas propias de la especie. Fíjate que lo que define a la descarga eléctrica como aversiva no es el hecho de que no nos guste, es el hecho de que elicita respuestas defensivas de forma incondicional. Es que son cosas muy diferentes en realidad. A partir de ahí se han empezado a lanzar mensajes fuera del laboratorio que han ido cayendo de una manera más o menos azarosa, donde han podido caer, y han empezado las malas interpretaciones, ¿no? Por un lado, quienes se han encontrado en el laboratorio, en el ala básica, digamos, de la película, siempre han contado la película hablando de esos estímulos como apetitivos o como aversivos, pero porque realmente utilizaban estímulos apetitivos o aversivos. Quien ha recibido el mensaje en el otro ala, digamos en el ala aplicada, por así llamarla, ha entendido, lo que ha entendido de ese mensaje es, vale, entiendo que para que haya castigo no tiene que haber una descarga eléctrica, o para que haya reforzamiento no tiene que haber comida, pero sí tiene que haber, algo apetitivo o algo aversivo. Y eso se ha entendido a su vez como algo que nos guste, algo que no nos guste. Entonces, creo que uno de los mayores problemas que ha tenido el castigo ha venido de ahí. En el seno de la psicología me refiero, ¿eh? Ha venido de que muchos profesionales han considerado que para que podamos hablar de castigo necesitamos aludir a algún tipo de estímulo que genera desagrado, que genera malestar, que genera dolor, sufrimiento, ¿no? Y eso viene muy de la mano de no llamar a las cosas por su nombre. Entonces, fíjate cómo al final de un par de palabras, un par de conceptos que bajo mi punto de vista no se han utilizado con la precisión que deberían haberse utilizado, fíjate todo lo que se monta al final, ¿no? Al final, yo te diría que casi a cualquier profesional que le hables de castigo, da por hecho que, aunque sepa lo que es el castigo a nivel procedimental, da por hecho que eso solamente se puede conseguir a partir de estimulación aversiva. Y esto es un error. Pero es que de la misma forma también hay muchos profesionales que se piensan que el reforzamiento es algo que solamente ocurre a partir de estimulación apetitiva y o estimulación agradable, lo cual tampoco es cierto. Es decir, el hecho de que las cosas nos gusten no es un requisito para que un reforzador funcione como tal cosa. No lo es. Si así fuera, todas las cosas que hacemos a lo largo de nuestro día a día nos harían sentir bien. Y creo que esto está muy lejos de la realidad, ¿no? Y que nos aleja de la comprensión real de la conducta en toda su plenitud y de la conducta aprendida particularmente. Eso desde luego. Entonces, creo que el mito viene mucho por ahí. ¿Hay castigo? Esto es importante señalarlo también. Puede haber procedimientos de castigo que empleen estimulación aversiva, es decir, esto puede existir, pero también lo puede haber sin el empleo de esa estimulación y esto es importante que se conozca también. Evidentemente,
Los problemas surgen cuando nos referimos a esa parte del castigo en la que la estimulación aversiva y o desagradable está presente. Sin duda, ahí hay que mirar, ¿no? Hay que prestar atención a eso, hay que establecer también planteamientos éticos a la hora de hablar de estas cuestiones y sobre todo si se van a aplicar, ¿no? En cualquier contexto, pero que eso no nos haga pensar que todo el castigo se restringe a situaciones en las que hay estímulos de ese tipo, porque no es cierto. Y si pensamos que esto es así, hay una parte de la película que nos negamos a ver y por tanto, pues más difícil será que entendamos el final. En una de las clases contigo nos comentabas acerca de también las cuestiones de traducción del inglés al español. No sé si por ahí está el detalle en cuanto a la forma como se nombró, no sé. No, en este caso no lo creo, porque al final el término castigo viene del inglés punishment, que es muy claro, o sea, eso es lo que es y ya está. Sí que es verdad que el término castigo en español se presta también a otro error más de interpretación, que es el que es en el que ha incurrido muchísima gente, yo creo que todos en algún momento hemos incurrido ahí, y es en llamar castigo al estímulo consecuente, ¿no? Es un término que, si te fijas, es como el término refuerzo, y por eso yo el término refuerzo siempre aconsejo no utilizarlo de ninguna de las maneras, porque ese sí es bajo mi punto de vista, un problema de traducción literal del inglés reinforcement, ¿no? Se tradujo como refuerzo y el problema que tiene refuerzo es que nos sirve para designar tanto al reforzamiento como al reforzador. Entonces es un término que está ahí a medias, que puede ser potencialmente ambiguo, que por tanto yo prefiero no utilizar. El término castigo en realidad pasa lo mismo con él. Yo puedo hablar de castigo para referirme al procedimiento o para referirme al estímulo, ¿no? Es decir, esta descarga eléctrica funcionó como castigo. Para mí, esto último que acabo de decir es técnicamente incorrecto, porque el término castigo debería referirse exclusivamente al procedimiento en su conjunto, evidentemente junto con el efecto en la probabilidad futura de emisión de la respuesta. Y el estímulo debería ser designado como estímulo punitivo o como estímulo castigador, si se quiere. En inglés se ha utilizado muchas veces el término punisher para referirse a este estímulo, pero en las traducciones no es que sea un error, simplemente que, bueno, ha llegado como castigo y ya, ¿no? Entonces, pues, claro, tarea nuestra también es revisar si eso a nivel conceptual nos está aportando o no nos está aportando. Esto lo podemos hacer en cualquier momento. Mucho me temo que ya es tarde para cambiar algo tan extendido, ¿no? A nivel terminológico, pero bueno, siempre y cuando al menos digamos que tomemos conciencia, ¿no? Que de esta problemática, pues estaremos en mejor posición de controlar los sesgos asociados a la misma. Me parece muy interesante el planteamiento acerca del término para debilitar el comportamiento. Me parece sumamente importante. Muy bien, ahora en la cuestión de cuál es el papel que juegan las operaciones motivacionales. Hay algunos colegas que lo utilizan también en exageración y pues no sé, en la cuestión de poder entender la triple relación de contingencia y pues sí, o sea, muchas veces dicen, no, es que son las operaciones motivadoras, algo que nosotros no podemos, variable extraña, no sé. Bueno, a ver, yo creo que aquí hay dos cosas diferentes. Está, por un lado, ¿es importante eso a lo que llamamos variables motivadoras en el comportamiento y particularmente en el aprendizaje? Sí, es importante. O sea, sabemos que a mayor nivel motivacional, pues por lo general el aprendizaje tiene lugar en términos más rápidos, incluso más óptimos en algunos casos, ¿no? Esto lo sabemos, pero lo sabemos a través de principalmente estudios de laboratorio, donde la motivación efectivamente se ha operativizado y se ha controlado fácilmente, precisamente porque hemos utilizado reforzadores primarios, ¿no? Como puede ser la comida. Entonces, resulta muy sencillo cuantificar la motivación cuando nos referimos a motivación con respecto a ese reforzador concreto que es la comida, ¿no? Yo privo de comida y tengo un control directo sobre hasta qué punto ese organismo tiene, digamos, ese estado motivacional, por así decirlo, ¿no? Que sabemos que no es un estado realmente, pero bueno, para que nos entendamos. Claro, lo que pasa es que cuando salimos de ese contexto y tenemos variables que no son tan fácilmente operativizables, más que las variables en sí mismas, la motivación con respecto a ellas, ¿no? No digo que no sea importante, sigue siendo importante, pero probablemente sea algo de lo que con mucha menor probabilidad vayamos a echar mano como profesionales. ¿Sí? Sí, yo creo que tienen mucha menos presencia en contextos aplicados
de la que normalmente se dice que tiene. Eso es lo que creo. Que con esto no quiero decir, evidentemente, insisto, que no tenga importancia. Es decir, evidentemente, toda la conducta, en parte, ¿no? Podemos entenderla también atendiendo a los factores motivacionales. Es decir, es parte de la conducta, es parte del proceso de aprendizaje en sí mismo, desde luego que sí. Si me preguntas desde un punto de vista aplicado, pues bueno, yo creo que hay veces en las que eso puede incluirse o no puede incluirse. Yo no creo que en la mayoría de casos suponga un factor diferencial. Yo creo que al final, fíjate que el análisis funcional en sí mismo, sin necesidad de incluir eso de una manera explícita, es un traje tan a medida, tan ad hoc, que es que si yo no llamo, o sea, si yo llamo discriminativo a un discriminativo, después de haber hecho un análisis funcional, es porque ejerce esa función. Entonces, entre comillas, ¿qué me importa a mí el nivel motivacional de esa persona? Si ya sé que está respondiendo. ¿Me explico? Es decir, ¿es importante luego a lo mejor tenerlo en cuenta a la hora de diseñar una intervención? Puede ser que sí. A la hora de hacer análisis funcional, yo no creo que sea algo tan decisivo como muchas veces se dice. ¿Vale? O sea, no es que le quite importancia, pero creo que muchas veces quizás se exagera un poco, ¿no? Se habla de, no, esto es fundamental, como muchas veces se dice, las variables disposicionales y tal. Bueno, yo no digo que no tengan influencia en el comportamiento, evidentemente la tienen, pero cuando uno se pone a hacer un análisis funcional en un contexto aplicado, me atrevería a decir que rara vez una de esas variables tiene un peso importante a la hora de hacer el análisis funcional, quiero decir, ¿eh? Porque el análisis funcional es el que es. Es que es el que es, que no depende de esas otras cosas. Es que si hay cosas que están incidiendo sobre el comportamiento, impidiendo que ese comportamiento se presente de una determinada manera, pues es que tú ya vas a ver que el comportamiento no se da de esa manera. ¿Me explico? Es decir, aislar la importancia de esas variables y sobre todo incluirla en un análisis funcional como un elemento más a menudo innecesario, pues para mí es meter más pasos de los que muchas veces hay que meter. Entonces creo que cuanto más sencillo en cuanto al número de elementos que participen, mejor. Ahora bien, insisto, que no se me malinterprete, que evidentemente es importante la motivación para entender la conducta y que puede haber situaciones en las que eventualmente pueda tener un papel importante, ¿eh? No digo yo lo contrario. De hecho, por ejemplo, trabajando con animales no humanos, es algo que se tiene en cuenta siempre. Yo a la hora de entrenar con perros, pues evidentemente el estado motivacional con respecto a un determinado alimento, con respecto a una determinada actividad, pues es importante. Eso muchas veces lo operativizas a través del tiempo sin entrar en contacto con esa actividad, ¿no? Yo tengo muy claro que un perro al que ya conozco, que lleva 2 días sin realizar según qué actividad, probablemente esa actividad tenga un valor reforzante en un determinado momento que puede ser superior a otra, ¿no? Y eso lo puedo utilizar a mi favor a la hora de entrenar, ¿no? Y reservarme el acceso a esa actividad para reforzar una respuesta que me interese muy especialmente que se adquiera rápido. Entonces, claro, se puede utilizar. ¿Se puede utilizar con humanos? También se puede utilizar con humanos, pero insisto en que yo, donde creo que se exagera muchas veces, es a la hora de formular un análisis funcional, ¿no? Que no por hacer un análisis funcional que tenga 80 pasos es mejor que uno que tiene 4. No necesariamente. Genial. Muy bien. Ahora, esta es una duda de varios compañeros. Me comentaban que si podía plantearla sobre la conducta, si realmente se extingue o qué es lo que está ocurriendo en el momento que hablamos de extinción. Bueno, aquí, como pasa tantas otras veces, supongo que depende a quién le pregunte. Si le preguntas a una inmensa mayoría, al menos de profesionales con los que yo he intercambiado opiniones, digamos que ese concepto de extinción de la conducta está como muy arraigado. Es que el propio Skinner hacía referencia a respuestas que se extinguen, ¿no? O sea, es algo que en el análisis de la conducta siempre se ha dicho así. Para mí es un error también a nivel conceptual considerar que lo que se extingue es una respuesta, ¿no? Yo creo que el término extinción no debería referirse a las respuestas, debería referirse a las relaciones de contingencia o, incluso más precisamente todavía, al control discriminativo. Eso es lo que se extingue. Es que, fíjate que el mayor problema para mí que tiene utilizarlo, o sea, no es una cuestión meramente semántica, no es una cuestión de que no es que es esto, no es esto otro, no es que eso tiene implicaciones. Es que fíjate que al final, cuando decimos se extingue una respuesta, ¿qué es lo que entiende la gente? Lo que entiende la gente es que esa respuesta deja de darse, ¿no? Antes, el individuo antes emitía esta respuesta, ahora ya no, se ha extinguido. No, es que ese es el efecto conductual, al menos uno de los efectos conductuales que tienen lugar tras un procedimiento de extinción. Pero la extinción como tal es un procedimiento, es, si se quiere, incluso una situación. O sea, no hay que confundir extinción
con el efecto conductual de la extinción, que efectivamente suele ser que la respuesta, en realidad no es técnicamente correcto decir que deja de producirse, ¿no? Sino que vuelve a una línea base. Eso sí sería correcto decirlo. Estoy hablando de conducta operante, que es donde normalmente suele aplicarse. Entonces, creo que se tiende a utilizar como sinónimo de la respuesta deja de producirse. Y para mí ese es el problema, es que eso no es la extinción. Eso es, insisto, el efecto conductual de la extinción. ¿Por qué es importante diferenciar efecto conductual de procedimiento? Pues es importante, en primer lugar, para entender lo que está pasando, y en segundo lugar, porque si nos interesa esto desde un punto de vista aplicado, si yo observo que una respuesta determinada por parte de un individuo vuelve a su línea base y prácticamente ya deja de emitirse, por así decirlo, eso puede pasar a través de diferentes procedimientos. O sea, que una respuesta deje de producirse no implica que se haya expuesto el individuo a extinción. A lo mejor se ha expuesto a un procedimiento de castigo, que también tiene ese efecto final. Es decir, es que al final yo me he encontrado por parte de estudiantes muchas veces con esa duda que es muy razonable cuando te lo explican así, ¿no? Que es, entonces, cuando se castiga una conducta, la conducta se extingue. Esto lo he escuchado muchísimas veces. O sea, hay gente que piensa que la extinción y el castigo son prácticamente la misma cosa, porque el castigo hace que la conducta deje de producirse, por tanto, el castigo extingue conductas. Tú fíjate el guirigay conceptual que tenemos ahí montado. El castigo es una cosa, la extinción es otra, muy diferente, que pueden compartir parte de lo que termina sucediendo a nivel conductual, pero que es un efecto a nivel conductual al que se llega a través de caminos muy diferentes, muy diferentes. Entonces, ¿la extinción qué es? La extinción no es más que una situación en la que se produce una ruptura de una relación de contingencia. Es decir, una respuesta que mantenía una relación con un determinado estímulo consecuente deja de relacionarse con ese estímulo consecuente. O lo que es lo mismo, la probabilidad de que ese consecuente aparece es independiente del hecho de que la conducta se esté dando o no se esté dando. Cuando esto sucede, es decir, cuando lo que sucede a nuestro alrededor no está bajo control de nuestras respuestas, decimos que estamos en una situación de extinción, que esa respuesta se encuentra en una situación de extinción. ¿Qué termina sucediendo a la larga si la situación de extinción se extiende en el tiempo? Pues que efectivamente esa respuesta, tras pasar por un estallido de extinción y por el resto de fases, ¿no? La variabilidad conductual, etcétera, llegará a un punto en el que volverá a su línea base. Lo cual no quiere decir que desaparezca, lo cual no quiere decir que se borre. Esa respuesta sigue estando en el repertorio. Esa respuesta ha vuelto a su línea base, ha vuelto, al nivel previo a haber sido reforzada por primera vez. Para que fuera reforzada ya tenía que existir. No olvidemos esto nunca, que es importantísimo. Por tanto, ¿qué sucede después de la extinción? La respuesta vuelve a ese nivel de línea base. De hecho, si estrictamente hablando una respuesta se extinguiera, eso querría decir que pues ya nunca más se supo, ¿no? Esa respuesta ya se borró. Tenemos que volver a aprenderla si queremos volver a responder así. Pues resulta que hay fenómenos que se han estudiado de una forma muy robusta a nivel de laboratorio y también en contextos fuera de laboratorio, por cierto, que ponen de manifiesto que las respuestas que presumiblemente desaparecen a través de procedimientos de extinción pueden volver a reaparecer sin necesidad de entrenarlas de nuevo, ¿no? Por ejemplo, ahí está la recuperación espontánea, ahí está la desinhibición, ahí está el restablecimiento, ahí está la renovación contextual y muchos otros y probablemente otros que todavía no conozcamos, ¿no? Entonces, son fenómenos que ponen de manifiesto que esas respuestas pueden volver a aparecer aunque no se entrenen de nuevo cuando se dan según qué circunstancias. Por tanto, si esas respuestas reaparecen, no se han extinguido de ninguna de las maneras. Sencillamente han sido expuestas a una situación de extinción y han vuelto a su línea base. Eso es muy diferente, para mí al menos, que decir se han extinguido. Y aunque parezca mera palabrería, creo que decirlo de una forma, decirlo de otra, tiene implicaciones importantes a nivel conceptual e incluso a nivel aplicado. Entonces, yo abogo por esta opción, pero que no se entienda que esta es la opción. Esta es mi forma de verlo y yo explico los motivos que me llevan a verlo así, lo cual no quiere decir que sea la única ni mucho menos la mejor, ¿no? De hecho, hay muchísimos compañeros, sean o no sean analistas de la conducta, que probablemente no estén de acuerdo con lo que yo acabo de decir. Eso es de justicia señalando también. Pero quedó más claro de esta forma. Yo creo que hay que tomar en consideración sobre sí estas aportaciones. Y además de que pues el doctor Eduardo Polín también ha estado sobre todo en este ámbito básico, la psicología experimental. Muy bien. Ahora, precisamente es lo que sigue. La importancia de la psicología experimental en el desarrollo de la ciencia. ¿Qué tanto es relevante? Yo creo que es muy importante en este momento donde
todos los que estamos en un ámbito aplicado, retomamos lo que están haciendo las personas que están en ciencia básica, en psicología experimental. Yo creo que las cosas han estado cambiando a bien en los procedimientos, en las intervenciones, en la modificación conductual, y creo que es muy, muy importante y muy relevante. ¿Cuál es la importancia de esta psicología experimental y el desarrollo de la ciencia psicológica? Pues, hombre, yo creo que la respuesta que te voy a dar va en realidad muy en línea con la respuesta que te di al respecto de la importancia del conductismo como filosofía de la psicología. En este caso, si hablamos de psicología experimental, en realidad estamos hablando de cualquier aproximación, ¿no?, dentro de la psicología que esté, digamos, realizando metodología experimental para obtener conocimiento, ¿no?, principalmente. Evidentemente, la importancia pues es muy elevada. ¿Por qué? Pues de nuevo por dos razones. Una, porque el enfoque experimental, bajo mi punto de vista, es el que de una manera más precisa, más exhaustiva, nos permite obtener conocimiento, nos permite con mucha más facilidad establecer relaciones de causalidad, por ejemplo, entre diferentes eventos. Es decir, nos permite entender muchas cosas, ¿no?, de lo que hacemos, de lo que somos, en definitiva. Nos permite, en definitiva, responder a muchos porqués. Nos permite explicar buena parte de lo que hacemos y, por tanto, de lo que somos. Pero no queda ahí la cosa. Lógicamente, a medida que somos más capaces de explicar todo lo relativo al comportamiento, pues seguramente estaremos en una mejor posición para intervenir sobre él, ¿no? A medida que entendemos más acerca de los mecanismos que subyacen al aprendizaje, pues más perspectiva tenemos como para poder diseñar procedimientos que nos permitan intervenir sobre los procesos de aprendizaje. Entonces, yo creo que esto es evidente. Entonces, por un lado, idealmente, el avance en psicología experimental y muy específicamente en lo referido al análisis de la conducta, debería ir dando lugar al desarrollo, bueno, pues de técnicas de intervención, ¿no?, o de procedimientos de intervención en clínica o en cualquier otro ámbito de aplicación. Pero digo idealmente, porque muchas veces lo experimental, esto nos gustará más o nos gustará menos, lo experimental muchas veces no sirve tanto para dar lugar a, sino para explicar cosas que ya existían de antes, ¿no? Esto pasa muchísimo y tú lo sabrás muy bien. En clínica, así como en otros contextos de aplicación, a menudo se emplean procedimientos que no están comprendidos todavía a un nivel, digamos, exhaustivo, ¿no?, en cuanto a procesos básicos. Sin embargo, se aplican, se sabe que funcionan, no se tiene muy claro cuáles son los componentes, etcétera, etcétera, pero se aplican y funcionan. Muchas veces lo experimental empieza a dar respuesta a esas cosas que ya se venían aplicando. Siempre nos cuenta la película como que idealmente debería ser al contrario, pero en realidad funciona como funciona. Y lo cierto es que es mucho más habitual que primero se hagan cosas y después se entiendan, a que primero se entiendan y después se hagan. O sea, esto es así. Tendríamos que preguntarnos por qué y cuáles son los factores de los cuales esto es función. Y bueno, hay alguno importante, ¿no? La brecha que hay entre los laboratorios y los terrenos donde se aplica todo aquello, pues es muy grande, y es muy grande por muchos motivos. Pues porque el que está en un laboratorio, no tiene tiempo para otras cosas, y el que está afuera, pues idem. Sí que creo que al final tiende a magnificarse y a exagerarse esto un poquito, incluso yo ahora mismo lo estoy haciendo, porque se nos ha vendido la imagen del profesional del laboratorio como de alguien completamente alejado de la realidad. Y esto no tiene que ser así, pero vamos, ni muchísimo menos. Es decir, muchos investigadores en análisis de la conducta a nivel de laboratorio, básicos, están plenamente conectados con la realidad. De hecho, esto es algo que caracteriza mucho a los analistas de la conducta. A pesar de que trabajen en un laboratorio, suelen estar muy conectados, ¿no? Suelen tener muchos colaboradores en otros contextos y son muy conscientes de cuáles son las necesidades, ¿no?, ahí fuera. Y viceversa. Y quienes están aplicando, ¿no?, están dedicándose a la práctica pura y dura, raro es que no tengan una mirada echada al laboratorio, raro es que no tengan colaboradores, ¿no?, que se encarguen de esa parte o que asistan a formaciones donde se les instruyan estas cuestiones. Y yo creo que se está trabajando bien en ese sentido, pero sí es cierto que hay unas condiciones materiales, hay unas condiciones laborales a día de hoy en el mundo, en nuestras sociedades, que hacen muy difícil ese diálogo, más allá del tiempo libre, porque al final donde se produce ese trasvase casi siempre es en el tiempo libre de las personas, ¿no?, que se están formando por otro sitio, que están estableciendo lazos con otros profesionales en su tiempo libre. Es decir, no hay un canal, digamos, oficial, un canal profesional en sí mismo dedicado a ese trasvase de conocimiento, dedicado incluso a esa divulgación tan necesaria a veces.
finalmente quien hace eso lo hace por amor al arte y lo hace pues porque, bueno, pues por esa convicción que tiene de que lo que hace pues es útil allí, ¿no? Y evidentemente lo hace porque es una conducta muy reforzada socialmente en su pequeña comunidad, evidentemente, ¿no? Pero qué duda cabe de que si hubiese otros reforzadores quizá más coherentes, probablemente habría un trasvase de conocimiento mucho más fluido que permitiría, pues tal vez, el acortar los tiempos, ¿no? Que muchas veces, pues hay cosas que a nivel de laboratorio vamos conociendo y que tardan mucho en llegar a otros lugares. Y tardan, cuando digo mucho, me estoy refiriendo incluso a décadas, ¿verdad? Esto ha pasado muchas veces. Pues bueno, lo interesante es que tenemos reconocido el problema y pues podemos establecer iniciativas para tratar de solventarlo en la medida de lo posible. Y reconocemos también que el doctor Eduardo Polín ha estado contribuyendo al entrenamiento canino, a diferentes organizaciones, a la comprensión de la psicología científica en la academia. Bueno, son varios ámbitos realmente en los que él se mueve. Y pues agradecer mucho este tiempo y esta fabulosa entrevista que yo sé que todos ustedes van a disfrutar, y agradecerle mucho este tiempo tan valioso. Y vamos a ir cerrando con un mensaje sobre el Día Mundial de la Salud Psicológica. Pueden ser varios puntos, pero lo que nos quiera compartir, doctor. Bueno, yo creo que lo que mejor puedo decir como analista de la conducta es que nunca, nunca, nunca jamás perdamos la perspectiva a la hora de analizar la salud psicológica y a la hora de analizar cualquier cosa que tenga que ver con la conducta, que jamás perdamos de vista el contexto, ¿no? Eso a lo que llamamos contexto, que es algo como muy amplio, pero que seguramente la mayoría de personas que nos escuchen sabrán a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Con el término contexto. Creo que en buena medida hay muchas de las cosas importantes que la psicología puede hacer por nuestra salud psicológica como comunidad, a nivel individual en cada uno, pero como comunidad, que no necesariamente podría realizarse o debería realizarse atendiendo a modificaciones individuales, ¿no? Que muchas veces la psicología de verdad sucede modificando contextos, ¿no? Contextos que son a menudo injustos, contextos que son claramente lesivos, claramente dañinos, y muchas veces la salud psicológica, eso a lo que llamamos salud psicológica, va derivada de esas situaciones, ¿no? De hecho, es que hay una correlación muy clara entre, bueno, pues según qué condiciones sociales y la aparición de problemas relacionados con eso a lo que llamamos salud psicológica. Entonces, está muy bien y debe ser así que contemos con herramientas que nos permitan intervenir a nivel individual, en caso de que eso sea necesario, pero que eso no nos haga perder de vista, ¿no?, el foco de donde tenemos un origen de un problema muy grande a nivel social, ¿no?, a día de hoy, que cada día es más acuciante y que creo que los psicólogos tenemos que señalar ahí. Insisto en que eso no quita para que nosotros podamos seguir diciendo mucho a nivel individual, podamos seguir trabajando con las personas a título individual, añadiendo respuestas, conductas a su repertorio que les puedan resultar beneficiosas en determinadas circunstancias, pero si perdemos el foco, ¿no?, del origen del problema, pues probablemente nos vamos a tirar toda la vida poniendo parches y realmente una aplicación de la psicología de verdad consistiría en cambiar contextos que son injustos o al menos en contribuir a hacerlo. Yo creo que ahí es donde de verdad el análisis de la conducta podría dar un puñetazo en la mesa, ¿no? Y bueno, ese es el mensaje que lanzo un poco a aquellas personas que se acerquen a la psicología, que tengan, vamos, mi consejo es que eso lo tengan siempre muy claro, trabajen donde trabajen, ¿eh? Y me da igual que estéis trabajando con un ser humano que está sufriendo o que estéis trabajando con un animal no humano que está también en una situación de modificación de conducta, también hay un contexto ahí en el que eso se está produciendo y yo creo que esta perspectiva, esta forma de ver las cosas nos diferencia en buena medida de algunas otras aproximaciones y creo que es una de nuestras fortalezas porque es ahí donde muchas de las cosas que investigamos y de las cosas de las que hablamos cobran sentido, ¿no? En entender la conducta como una interacción absoluta entre el organismo y el medio, y eso incluye evidentemente pues a eso, a lo que llamamos contexto social, que es claramente relevante. Y nada, que muchas gracias a todas las personas que escuchen esto, a ti, Hugo, por supuesto, por el espacio y por el ratito que hemos echado aquí, y que nada, que un placer por mi parte. Un honor realmente, doctor Eduardo, agradecerle por este valioso tiempo, porque yo sé que tal vez está ya cansado de una jornada exhaustiva,
y agradecerle porque, pues, al igual que varios de los doctores que por ahí nos han apoyado, que son figuras muy importantes, como el doctor Andrés García, como, bueno, infinidad de compañeros que han aportado aquí, pues se nota la gran, pues, humanidad también, sencillez, humildad, y bueno, no termino de mencionar tantos valores, que pues valores humanos que se pueden apreciar, y ahora sí que las personas que conocen más o que tienen mucha precisión como ustedes, pues es como algo que he observado muy común. Entonces, pues estamos muy agradecidos, y pues si tiene algunos proyectos en puerta, que nos quiera compartir, igual aprovecho para comentarles a los compañeros que el doctor Eduardo pues, tiene diferentes cursos, lo van a ver en diferentes espacios, y en Psicoflix hay un curso que está 10,000% recomendado, así que que lo pueden también repasar y pueden revisar y aprender mucho de aquí del doctor. Y le recomiendo que siga mucho su trabajo y sus recomendaciones, sus publicaciones, muy interesantes. No sé si hay algún proyecto que nos quiera compartir, doctora, ya para ir cerrando. Sí, pues la verdad es que estoy metido en un montón de cosas para no variar. Yo siempre estoy variando mi conducta y al final no termina de seleccionarse una concreta, sino que sigo variando y se seleccionan todas y al final no paro de hacer cosas. Bueno, a nivel digamos, de formaciones y tal, pues estoy metido en varios proyectos. Yo continúo con mi trabajo en la universidad, en la Universidad Europea de Madrid, sigo dando clases en la UNED también como profesor tutor. Y pues estoy presente, como bien has dicho, en varios cursos, ¿no? Formaciones por ahí, muchas de ellas online. Estoy actualmente, pues voy de aquí, bueno, de hecho pasado mañana, empezamos un curso con los compañeros de Dirección Valiosa de Perú. Estaré también presente en otras formaciones con ellos más adelante. También estaré presente, sigo estando presente en el máster de ITECOC. Estoy en el máster de la Universidad Autónoma de Madrid, estoy en el máster de Ítaca Formación. Seguramente me deje alguno, y pido perdón de antemano ya al que me deje, probablemente se me olvide, pero son muchos, estoy en muchos lugares. Por suerte, la verdad que yo disfruto mucho de este trabajo, y para mí es un honor que muchas entidades que yo considero de referencia, además, en diversos lugares del mundo, pues quieran contar con mi participación. Y luego, pues ya a nivel también más digámoslo así, más aplicación, investigación, pues bueno, yo sigo desarrollando trabajo relacionado con el mundo del perro, digamos. De aquí a muy poco vamos a anunciar una nueva formación. Luego tengo otro proyecto del que todavía no puedo hablar, pero que espero que no tarde mucho en ver la luz, que tiene que ver con perros y con investigación, no puedo decir más que eso. Y nada, pues la verdad que deseando que todo salga adelante, muy ilusionado con todo ello. Y poco más, no tengo mucho más que añadir. Nada más que, bueno, reiterar mi agradecimiento y que vuestra conducta os acompañe siempre. Sí, gracias, doctor, la verdad, un gran honor. Y pues un abrazo, un saludo a todos, cuídense mucho, y por aquí detenemos la grabación.